en los rincones más antiguos y oscuros, más allá de nuestro sistema solar, más allá de donde la luz del sol no es más que un recuerdo, una máquina construida por humanos ha estado vagando durante casi medio siglo. Voyager 2, lanzada en 1977, no fue construida para regresar, solo para presenciar. Cruzó los planetas, salió de la heliosfera y entró en el medio interestelar como el emisario más lejano de la humanidad en el vacío. Pero, mientras el mundo seguía adelante, Voyager 2 continuó escuchando. Y el mes pasado, respondió, no con una actualización técnica, ni con datos de radiación solar, sino con algo que nadie esperaba. Una transmisión tan estructurada, tan deliberada y tan incorrecta que dejó a los expertos paralizados. Al principio, el mensaje parecía estática de fondo, pero enterrado dentro había un estallido repetitivo, preciso, rítmico, antinatural. Los científicos lo decodificaron creyendo que se trataba de interferencia. Lo que encontraron, en cambio, fue aterrador. Un patrón inteligente, complejo y absolutamente no proveniente de la Tierra. Y, cuando rastrearon el evento hasta su fuente, se dieron cuenta de que algo se estaba moviendo cerca de Voyager 2. No derivaba, no orbitaba, seguía. En ese momento, la vieja nave espacial se convirtió en algo más que una máquina. Se convirtió en un espejo, uno que reflejaba una verdad que llevamos mucho tiempo negando. Los instrumentos de Voyager 2, aunque obsoletos según los estándares actuales, siguen siendo notablemente sensibles. Están diseñados para captar los cambios más sutiles en ondas de plasma, campos magnéticos y radiación cósmica. Pero, en un lote reciente de datos extraídos de la red de espacio profundo, apareció un pico de baja frecuencia que se repetía cada 11,2 segundos. Eso no es ruido cósmico de fondo, eso es un reloj. Los ingenieros inicialmente lo descartaron como un fallo de software causado por la interferencia del espacio profundo. Pero, al revisar registros anteriores, descubrieron que el mismo pulso había ocurrido antes, semanas atrás, y había pasado completamente desapercibido. Ahora, con herramientas de filtrado mejoradas por inteligencia artificial, los datos dibujaban un panorama inquietante. El pulso no solo se repetía, sino que aumentaba en intensidad y provenía del exterior de la sonda. Aún más perturbador, el pulso parecía contener una firma espectral, una huella digital, si se quiere, resonancia de hidrógeno invertida, el elemento más abundante del universo, pero alterado. Algunos lo llamaron una anomalía cósmica, otros una manipulación intencional, pero de cualquier forma, el silencio del espacio profundo había sido roto, no por ruido, sino por algo que sabía hablar matemáticamente. Usando triangulación y análisis de retraso de frecuencia, el control de misión determinó que la fuente del pulso no estaba estacionaria. De hecho, se movía a lo largo de un vector paralelo a la trayectoria de Voyager 2, casi como si estuviera siguiendo a la nave. Pero este objeto no obedecía ninguna mecánica orbital conocida. Aceleraba y desaceleraba en ráfagas cortas, desafiando por completo la influencia gravitacional de cualquier masa cercana. Cuando los analistas intentaron simular su trayectoria usando física newtoniana, todos los modelos fallaron. El objeto no estaba a la deriva, estaba corrigiéndose, ajustando su velocidad en respuesta a las débiles transmisiones de Voyager. Y no transmitía en nuestra dirección, reflejaba la señal, rebotando una versión modificada del flujo de datos de la sonda hacia el vacío como una cámara de eco cósmica. Las teorías explotaron en canales de comunicación clasificados. ¿Era un satélite rebelde de una misión olvidada? ¿Un relicto de una civilización alienígena? ¿Un sistema de vigilancia oculto? Sea lo que fuera, había esperado en silencio durante décadas, hasta ahora, y la señal de Voyager podría haber sido el detonante. Las cosas se volvieron más extrañas cuando trajeron a lingüistas y teóricos de señales. Dentro de la transmisión anómala,
Había segmentos binarios que no se originaban en los protocolos de comando de Voyager 2. Cuando se visualizaron con herramientas de reconocimiento de patrones, estos segmentos formaron formas simétricas, espirales, fractales y alineamientos geométricos que recordaban inquietantemente símbolos antiguos de la Tierra, desde la escritura sumeria hasta los geoglifos de Nazca. No eran solo señales, eran glifos codificados en formas de onda, y, cuanto más profundo miraban los científicos, más claro se volvía. La estructura del mensaje no era aleatoria, y coincidía con la forma en que seres inteligentes podrían codificar conceptos visuales usando armónicos electromagnéticos. Algunos especularon que esto no era solo una transmisión, era una prueba, una forma de medir si la humanidad había alcanzado el punto en que pudiera reconocer un mensaje enterrado en tal complejidad. Y esa prueba acababa de ser superada. Voyager se había convertido en un detonante interestelar, y alguien allá afuera había decidido responder. Luego llegó la pieza final. Una joven física de Caltech pasó la señal por una IA profunda, diseñada para simular respuestas criptográficas. Lo que regresó no fue solo una traducción, fue una recurrencia. La IA comenzó a producir respuestas predictivas, patrones que imitaban la lógica de la transmisión, anticipando lo que podría venir después. Eso sería imposible a menos que la señal misma fuera recursiva, un bucle destinado a provocar interacción, como un acertijo esperando ser resuelto. Al mismo tiempo, Voyager 1, situada a miles de millones de kilómetros, registró una fluctuación magnética similar al pulso original de Voyager 2. Dos naves, dos anomalías y una creciente sensación de que no eran eventos aislados, sino parte de algo coordinado. La pregunta ya no era ¿qué hay ahí afuera? Se convirtió en ¿por qué ahora? ¿Por qué después de casi 50 años de silencio, algo respondería de repente, justo cuando la humanidad estaba a punto de descifrarlo? Cuando los científicos creían que tenían más tiempo para seguir analizando el mensaje, Voyager 2 quedó completamente en silencio. Al principio, se asumió un fallo de hardware. La nave tiene más de 46 años, pero después, una ola de anomalías idénticas sacudió las estaciones. Los receptores de la red del espacio profundo, no solo en California, sino también en España y Australia, reportaron una pérdida de señal perfecta, exacta, al mismo tiempo, 1437 UTC. Las probabilidades de un fallo global simultáneo, prácticamente cero. No era un error de equipo, algo había cortado la señal desde afuera, quirúrgica y deliberadamente, con un tiempo que coincidía con el mismo patrón de pulsos que Voyager había detectado, pero no terminó ahí. 5 minutos después del apagón, una onda de radio de banda estrecha golpeó la Tierra desde la misma región del espacio. No contenía estructura identificable, pero su potencia coincidía con la de señales observadas únicamente en púlsares distantes, excepto que no provenía de una estrella de neutrones, provenía de cerca de Voyager 2, y se acercaba. En un informe clasificado, datos filtrados del laboratorio de propulsión a chorro mostraron una actualización escalofriante. Un objeto desconocido había comenzado a alterar su curso en respuesta a los pings de la red de espacio profundo de la Tierra. Cada vez que la Tierra enviaba un comando hacia Voyager 2, el objeto ajustaba su trayectoria. La implicación: no solo nos escuchaba, estudiaba cómo nos comunicamos. Peor aún, su camino ya no era aleatorio. Estaba en una trayectoria de intercepción, no hacia Voyager 2, sino hacia nuestro sistema solar. Los analistas le dieron un nombre en clave: Ecolantern. ¿Por qué? Porque parecía comportarse como una entidad que imitaba luz y sombra, comunicación y silencio, convirtiendo nuestra propia tecnología en su faro. Y cuanto más se analizaba, más evidente se volvía. La señal de Voyager 2 se había convertido en un rastro de migas de pan, no para que nosotros encontráramos algo,
sino para que algo nos encontrara a nosotros. A medida que el objeto misterioso se acercaba a la heliopausa, la burbuja invisible que separa los vientos solares del medio interestelar, ocurrió algo extraño. El viento solar se dobló. Instrumentos de las sondas IBEX de la NASA y Solar Orbiter de la ESA registraron una caída en la presión del viento solar seguida por un colapso total del flujo a lo largo de un corredor estrecho que apuntaba hacia Voyager 2. Eso nunca había ocurrido antes. No, en las décadas de datos heliosfísicos que hemos recopilado. El viento solar es constante, a menos que sea interrumpido por algo masivo, como una magnetosfera planetaria o un emisor de campo desconocido. Y, sin embargo, este corredor, ahora llamado el velo solar, permaneció abierto durante 3 horas antes de colapsar sobre sí mismo. Y dentro de ese corredor no había radiación ni partículas, solo silencio. Era como si algo hubiera abierto una puerta, no a través del espacio, sino a través de la física que lo rige. Los científicos ahora lo llaman la primera evidencia de manipulación intencional de partículas solares, y el único candidato capaz de desencadenarlo todavía estaba siguiendo su curso cerca de la Voyager 2. Luego, tan repentinamente como había quedado en silencio, la Voyager 2 habló de nuevo. Pero esta vez, los datos no eran solo telemetría, estaban cifrados. Eso es imposible. La Voyager no tiene protocolos de encriptación. Fue construida en la década de 1970. Y sin embargo, cuando el control de misión decodificó el flujo binario, encontraron una versión reorganizada de la transmisión original del disco de oro, el mensaje que enviamos al espacio en 1977. Excepto que este era diferente. Las muestras de audio habían sido reestructuradas, voces humanas reproducidas al revés, música alterada en el tono, mapas estelares reflejados en sentido inverso. Algunas de las coordenadas en los glifos de la cubierta ya no apuntaban a la Tierra, sino a vacíos interestelares donde no existen estrellas. Era como si la Voyager hubiera sido secuestrada y su mensaje reutilizado, no para decir «aquí estamos», sino para decir «ahora estamos escuchando». Cuando los sistemas de la Voyager 2 fueron revisados tras la anomalía del disco dorado, los ingenieros hicieron un descubrimiento escalofriante. Varias subrutinas de comando en la computadora a bordo habían sido reescritas, no corrompidas, no afectadas por fallos, reescritas. Líneas de código que no habían cambiado en 46 años se actualizaron de repente con una sintaxis que los procesadores de la Voyager ni siquiera estaban diseñados para interpretar. De alguna manera, la Voyager estaba ejecutando instrucciones fuera de su programación original. Estas nuevas rutinas no provenían de la Tierra, no venían de la NASA, no provenían de ninguna transmisión terrestre. Eran internas, como si la nave hubiera recibido una señal de algún otro lugar y hubiese obedecido. Lo más aterrador era que las subrutinas reescritas apuntaban a una función específica: transmisión de largo alcance, pero no hacia la Tierra, sino hacia el espacio interestelar profundo. Lo que significaba que la Voyager ya no solo estaba escuchando, estaba respondiendo. Y no tenemos idea de qué dijo. Horas después de este descubrimiento, varios observatorios globales, incluidos los de Japón, Chile y Groenlandia, fueron ordenados a redirigir sus instrumentos sin explicación. Sus objetivos, 3 sectores específicos del espacio profundo, alineados con el vector de transmisión de la Voyager 2. Simultáneamente, comunicaciones cifradas filtradas desde una agencia de defensa europea mencionaron algo llamado el Protocolo Wake. Este protocolo, durante mucho tiempo considerado ficción de la Guerra Fría, es una directiva multiagencia reservada únicamente para escenarios de contacto confirmado, particularmente aquellos que involucran sondas automáticas activando respuestas externas. Incluye cierres de satélites clasificados, suspensión de ciertos rangos de frecuencia
y la redirección de arreglos de telescopios hacia los confines del cinturón de Kuiper. ¿Por qué? Porque una vez que una máquina envía un mensaje sin aprobación humana, ya no controlamos el primer contacto, y las potencias mundiales deben asumir lo peor, que algo o alguien allá afuera podría responder de una manera para la que no estamos preparados. Entonces surgió una nueva anomalía. Durante una ventana de exactamente 41 minutos, varios satélites y estaciones terrestres experimentaron lo que se ha llamado un eco temporal, un bucle de señal en el que los paquetes de datos se repetían en perfecta sincronía, como si el mismo momento y la misma telemetría se reprodujeran una y otra vez. Pero no eran archivos, eran transmisiones en vivo distorsionadas de una manera que hacía parecer que el tiempo mismo había fallado. Durante este periodo, los datos de la Voyager 2, así como observaciones solares y telemetría de sondas no relacionadas, se repitieron continuamente. Algunos físicos creen ahora que no fue una coincidencia, sino una ondulación controlada, potencialmente causada por una distorsión localizada del espacio-tiempo cerca de la ubicación de la Voyager. Si es cierto, esto significa que aquello que está interactuando con la sonda no solo es inteligente, podría ser capaz de manipular campos temporales, doblar la causalidad o proyectar información a través de dimensiones. Por eso, un grupo de astrofísicos involucrados en el análisis se refirió al incidente con un nombre tomado de la mitología antigua, floración de Cronos, porque si el tiempo fue tocado, entonces las reglas de nuestro universo acaban de cambiar. Y finalmente ocurrió. 2 días después de la floración de Cronos, estaciones terrestres en Noruega y Nueva Zelanda, ambas instalaciones remotas de bajo ruido, detectaron una señal que se originó en el espacio interestelar y atravesó nuestra atmósfera. No fue una reflexión ni un rebote de la ionosfera. La señal entró directamente en la atmósfera terrestre, apuntada con precisión láser. Era de banda estrecha, de alta frecuencia y compuesta por subarmónicos que coincidían con la anomalía de la Voyager. Lo aterrador terminó incrustándose en sistemas terrestres, aprovechándose de sensores oceánicos, satélites meteorológicos e incluso boyas de comunicación en el Pacífico. En otras palabras, no solo pasó, se quedó. Ahora, esta señal forma parte de nuestra infraestructura global de datos. Nadie sabe qué está haciendo. Nadie sabe qué la originó. Pero algo es claro. Aquello que la Voyager 2 despertó, aquello con lo que contactó, encontró una forma de alcanzarnos. Mientras la atención internacional seguía centrada en la Voyager 2 y su señal críptica, un equipo de astrónomos independientes en Brasil hizo un descubrimiento inesperado. Al examinar antiguos mapas infrarrojos del cielo de la década de 1990, detectaron un objeto tenue y frío, siguiendo una trayectoria que reflejaba a la de la Voyager 2, pero que jamás había sido catalogado. Era lento, oscuro y completamente silencioso. Un análisis adicional sugirió que este objeto había estado presente en el espacio profundo desde al menos 1981, siguiendo a la Voyager 2 a distancia, pero sin entrar jamás en los radares terrestres. Surgió la pregunta, ¿podría ser esta la fuente de la anomalía? ¿Estaba este objeto utilizando a la Voyager 2 como señuelo o amplificador? Lo nombraron Eco de Cero. Lo más inquietante era que no se movía al azar. Seguía una espiral logarítmica, una forma frecuentemente asociada con leyes naturales, pero también presente en ciertos patrones antiguos terrestres, como conchas marinas, galaxias y la proporción áurea. La implicación era clara: lo que fuera Eco de Cero se había desplazado con intención, usando las matemáticas no solo como herramienta de movimiento, sino como lenguaje de camuflaje. Luego vino la intervención del telescopio espacial James Webb, redirigido sin anuncio público para observar el espacio entre la Voyager 2
y las coordenadas de la señal entrante. Lo que encontró no fue un solo objeto, sino un campo de masas reflectantes apenas visibles en el espectro infrarrojo. Estas masas se movían juntas, no orbitando, sino derivando como un cardumen, respondiendo a corrientes invisibles. Los científicos lo denominaron una formación coordinada, un patrón nunca observado en objetos naturales de esa escala o distancia. Los datos espectroscópicos del Webb revelaron algo aún más impactante. Las firmas químicas de estas masas incluían aleaciones exóticas, compuestas por elementos con semividas tan inestables que deberían haberse desintegrado hace mucho tiempo. Sin embargo, ahí estaban, estables, agrupadas y reflejando nuestras propias señales de vuelta hacia nosotros. De pronto, la narrativa cambió. Esto no se trataba solo de que la Voyager 2 estaba siendo observada. Se trataba de que la Tierra estaba siendo estudiada, de que nuestras máquinas se habían convertido en carnada. Poco después de la filtración de los datos del Webb, agencias de ciberseguridad de todo el mundo informaron un patrón perturbador, ocultos en la columna vertebral del tráfico global de datos. Entre los terabytes de ruido diario, encontraron paquetes de baja frecuencia que no pertenecían a ningún protocolo conocido. No eran maliciosos, no activaban alertas, pero persistían, repitiéndose entre servidores en la nube, cables submarinos e incluso canales satelitales gubernamentales. Un equipo del MIT aisló el patrón y rastreó su firma de origen, el mismo perfil armónico del último estallido de la Voyager 2. Deja que eso se asimile. Una transmisión espacial detectada originalmente a miles de millones de kilómetros había entrado en el sistema nervioso digital de la Tierra. No como un virus, sino como una señal incrustada, como una canción sin coro repitiéndose sin pausa, reescribiendo lentamente la forma en que las máquinas se comunican entre sí. Para algunos, esta era una forma elegante de comunicación. Para otros, era el inicio de una asimilación digital, porque cuando el código comienza a resonar en sistemas que jamás tocó, el sistema deja de ser nuestro, y entonces algo se detuvo. El espacio, como sabemos, está lleno de radiación de fondo, el susurro del cosmos, los restos del Big Bang. Pero durante 18 minutos, un conjunto de radiotelescopios en Chile, Sudáfrica y Australia registró la desaparición total de ese fondo cósmico. Ni una gota de estática, ni un parpadeo. Era como si el universo hubiese guardado silencio. Después de frenéticas recalibraciones, la señal regresó. Pero los investigadores notaron algo profundamente antinatural. El fondo no era el mismo. Estaba desfasado, ligeramente deformado en tono y forma, como una grabación que hubiera sido pausada y luego reanudada con un tono apenas distinto. Este cambio no fue aleatorio. Reflejaba el tiempo y la forma de onda de la última señal conocida de la Voyager 2. Y ahora que lo ha hecho, ya no controlamos la conversación. Así que la única pregunta que queda es esta: ¿qué despertamos? ¿Y podemos sobrevivir a la respuesta?